Hay fronteras que se dibujan con la tinta de los diplomáticos, y luego hay otras que se tallan a fuego, con sangre y con hierro, directamente sobre la piel de una nación. La historia de Paraguay es en esencia la de un mapa escrito con el filo de una espada. Vamos a ver cómo cada línea de su territorio es en realidad una cicatriz y cada río un testigo silencioso de una lucha épica por la mera supervivencia. Y es que esta idea lo es todo. No estamos hablando de simples líneas en un mapa, son las cicatrices de una nación que, contra todo pronóstico, se negó a morir. Cada herida, cada trozo de tierra perdido o ganado, es un testimonio de una resistencia casi sobrehumana. La prueba de que, incluso cuando todo parecía perdido, el espíritu paraguayo se aferró a su tierra con una fuerza increíble. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar, o sea, ¿cómo sobrevive una nación enclaustrada, sin salida al mar, rodeada por vecinos muchísimo más grandes y poderosos? Para Paraguay, su geografía ha sido a la vez una jaula y una fortaleza, una condena y a veces su única salvación. Cada río era o una vía de escape o una trampa mortal. Para entender de verdad este mapa de sangre, tenemos que conocer a sus auténticos protagonistas. Y no son solo generales o presidentes, son los ríos, las selvas y los desiertos. Ellos fueron personajes silenciosos, pero absolutamente decisivos en todo el drama de Paraguay. A ver, pensemos en esto. El Paraná no era un simple río, que va, era el cordón umbilical de Paraguay con el mundo, una arteria que podía traer comercio o una invasión. El Alto Paraguay era como una daga apuntando al corazón de Sudamérica. Quien lo controlara dominaba el interior del continente. Y luego estaba el Chaco, el famoso Infierno Verde, una barrera brutal de espinas y calor que protegió a Paraguay, pero que también se convertiría en el escenario de su prueba más dura. Estos tres elementos son básicamente el tablero de ajedrez donde se jugó el destino del país. Y el primer gran choque en ese tablero fue un auténtico apocalipsis. La guerra de la Triple Alianza no fue una guerra más. Fue, sin rodeos, un intento de aniquilación. 3 naciones contra una, en un conflicto que no buscaba solo ganar, sino borrar a Paraguay del mapa. Fueron 6 años de una brutalidad que hoy nos cuesta hasta imaginar. Paraguay luchando contra un gigante de 3 cabezas. La derrota fue total, absoluta. La nación quedó literalmente en ruinas, su gente diezmada y su territorio mutilado por tratados impuestos a la fuerza. Fue el punto más bajo de su historia, un descenso a los infiernos en toda regla. Pero para entender la dimensión real de la tragedia hay que ver esto. Es que esto no es una estadística, es un abismo. Fijaos en la caída. La guerra se tragó a más de la mitad de la población. Imaginemos por un segundo un país donde, de repente, la mitad de sus habitantes desaparece. Es un colapso demográfico que dejó a la nación al borde mismo de la extinción. Y aquí está el dato que lo congela todo. Un 90%. El 90% de los hombres adultos aniquilados. Esto ya no es una cifra, es la extirpación de una generación entera. Este trauma se grabó a fuego en el ADN de la nación y forjó una identidad donde cada palmo de tierra se defendería hasta el final, porque el precio más alto ya se había pagado. El mapa que quedó después de la guerra era literalmente una herida abierta. Casi una cuarta parte del país fue arrancada de cuajo y repartida entre los vencedores. Las fronteras que vemos hoy con Brasil y Argentina no están dibujadas con tinta, están tatuadas con la sangre de cientos de miles de paraguayos. Un recordatorio perpetuo de su fragilidad, sí, pero también de su increíble capacidad para resistir. Y justo ahí, cuando Paraguay estaba de rodillas, esperando el golpe de gracia, ocurrió algo impensable. En medio de esa oscuridad total, apareció una ayuda desde el lugar más inesperado del mundo. Una decisión que cambiaría su historia para siempre. La situación era la siguiente. Argentina, una de las vencedoras, se preparaba para anexionarse una porción enorme del Chaco. Paraguay, destrozado y sin ejército, no podía hacer nada para oponerse. La disputa se llevó a un arbitraje internacional y, en un giro de guión digno de una película, el presidente de Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, un hombre a miles de kilómetros que probablemente apenas sabía dónde estaba Paraguay, falló a su favor. Este laudo no solo salvó un territorio, salvó la esperanza de toda una nación. Bueno, los años pasaron, y las heridas, poco a poco, empezaron a cicatrizar. Pero el destino todavía le guardaba a Paraguay una última gran prueba, una oportunidad para redimirse. El conflicto se trasladó entonces al Infierno Verde, al Chaco, donde la nación tendría la oportunidad de vengar su pasado y forjar un nuevo futuro. Y el escenario de esta redención fue el Chaco,
El infierno verde. Y ojo que el apodo se le quedaba corto, ¿eh? Hablamos de un horno con un calor insoportable, donde la sed era un enemigo mucho más letal que las balas, y la vegetación era una maraña de espinas que te desgarraban la piel y el ánimo. La guerra allí no era solo contra el ejército boliviano, era una guerra contra la propia naturaleza. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo un país tan pequeño, que venía de la ruina, pudo derrotar a un enemigo en teoría mejor equipado? Pues la respuesta es sorprendentemente simple. Se hicieron uno con el infierno. Los soldados paraguayos no lucharon contra el Chaco, lo entendieron, lo respetaron y lo usaron como su mejor arma. Mientras los bolivianos se perdían y morían de sed, los paraguayos se movían como fantasmas, convirtiendo cada espina y cada sendero oculto en una ventaja mortal. El resultado fue de una auténtica hazaña, absolutamente legendario. Pensemos en esto. Paraguay, la nación a la que 60 años antes le habían arrancado un cuarto de su tierra, ahora conseguía quedarse con el 75% del Chaco en disputa. En poco más de medio siglo pasó de ser una víctima a punto de desaparecer a un vencedor que reescribía su propio mapa con el sudor y la sangre de una nueva generación. Y aquí viene el giro final, y para mí el más increíble de esta historia. Esos mismos escenarios de muerte, esos lugares empapados en sangre, se han transformado hoy en los motores del Paraguay moderno, una metamorfosis espectacular, de campos de batalla a centros de poder económico. El río Paraná es el símbolo perfecto de esta transformación. El mismo río que fue una frontera defendida a cañonazos es hoy el corazón de la gigantesca presa de Itaipú, un monstruo de hormigón que genera una cantidad de energía casi inimaginable. La misma agua que una vez fue testigo de la guerra, hoy ilumina a millones de personas. Se ha convertido una frontera de conflicto en una fuente de progreso. Es una paradoja brutal. Y este legado lo vemos por todo el país. Aquel temido infierno verde, el Chaco, es ahora una tierra de prosperidad, uno de los centros de la ganadería paraguaya. Y los ríos, que antes eran barreras, se han convertido en las fronteras móviles del país. Una flota inmensa de barcazas, una de las más grandes del planeta, navega por estas autopistas fluviales, rompiendo por fin ese aislamiento geográfico y conectando a la nación con el mundo. Al final, quizá todo se resume en esta idea. La historia de Paraguay no es la de un país que perdió territorio, es la de un país que, contra todo pronóstico, se negó a ser borrado de la historia, reescribiendo una y otra vez su propio mapa a base de una resiliencia extraordinaria. Y nos vamos con esta reflexión. Si los paisajes pudieran hablar, si la tierra tuviera memoria, las fronteras de Paraguay no contarían historias de tratados ni de diplomacia. Contarían historias de lucha, de sacrificio y de una voluntad inquebrantable de existir. Una memoria escrita, literalmente, a sangre y hierro.